Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, tal como ha sido anunciado, estaremos presentando la conferencia Salud Mental en tiempos de pandemia. Y para dar las palabras de presentación, se encuentra con nosotros el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado Reinaldo Vargas Quispe. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, público en general. El programa Martes Democrático es un servicio de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República que tiene por finalidad promover la reflexión de temas vinculados al quehacer democrático del país y la labor del Congreso como institución fundamental de nuestra democracia. Como sabemos, el gobierno peruano ha declarado la prórroga del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19. Por lo tanto, volvemos a la cuarentena focalizada, que significa distanciamiento social, aislamiento social, confinamiento en casa, perder la libertad de abrazar a nuestros seres queridos, generando sensaciones de inseguridad, obsesión por los cuidados, temor a contagiarse, ansiedad, angustia, entre otros. Por lo que la atención de la salud mental en tiempos de pandemia hoy es una necesidad. El Congreso de la República, mediante este programa, ha convocado especialistas en salud mental que vienen implementando acciones concretas a lo largo del territorio nacional, a fin de que la ciudadanía pueda conocer y acceder a estos servicios. Las palabras de saludo estará a cargo de la congresista de la República, Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Como expositores en esta oportunidad tendremos la presencia de la psicóloga Luz Illari Ramírez Freire, psicóloga integrante del equipo técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, y de la psicóloga Jenny Vanessa Graneros Tairo, decana del Colegio de Psicólogos del Perú, CDR Octavo Cusco, Madre de Dios. Este evento, como sabemos, se transmitirá vía Zoom y en Facebook en vivo en nuestra plataforma, y a los asistentes que lograron registrar su ficha de inscripción también se les remitirá una constancia gratuita del Congreso de la República. Deseamos los mejores éxitos en esta jornada Martes Democrático del 2 de febrero del 2021. Muchas gracias. Como acaba de mencionar, agradeciendo las palabras del licenciado Reinaldo Vargas Quispe, tenemos la presencia de la señora congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, quien nos brindará las palabras de saludo. Muy buenas tardes, saludarles muy cordialmente a todos los asistentes a esta videoconferencia Salud Mental en tiempos de pandemia. Queridas hermanas y hermanos que hoy nos reunimos en la plataforma Zoom, queridas especialistas, doctora Jenny Graneros Tairo, decana del Colegio de Psicólogos del Perú, CDR Octavo Cusco, Madre de Dios, y doctora Luz Illari Ramírez Freire, psicóloga integrante del equipo técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un honor poder dirigirme a ustedes a través de esta plataforma virtual en una videoconferencia relacionada a la salud mental en tiempos de pandemia. Hoy que precisamente nos encontramos en una coyuntura muy delicada que nos obliga al confinamiento en 10 regiones del país. Desde la tercera vicepresidencia del Congreso de la República les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de intercambiar conocimientos en temas de salud mental. Actualmente vivimos momentos muy duros y lamentables a causa de una pandemia que está generando una crisis sanitaria que solo hemos vivido hace 100 años atrás. El Perú pasa por su peor momento económico y la estabilidad laboral es cada vez más incierta. Una de las medidas adoptadas por el gobierno de turno es el confinamiento en nuestros domicilios, como una de las alternativas para evitar los contagios masivos en algunos lugares de mayor concentración de personas. Es una buena medida, pero ¿cuán preparada está nuestra población para afrontar un nuevo confinamiento o cuarentena? Es cierto que nuestro sistema de salud a nivel nacional aún es precario,
peor con algunos intentos de modernización en torno a la COVID-19, con implementación de camas UCI, fabricación de módulos temporales, hospitalización, adquisición de ventiladores, construcción de plantas de oxígeno, entre otras acciones. Pero quizás lo que no nos hemos olvidado es el tema de la salud mental. Desde hace años, el Congreso de la República ha venido batallando con la problemática de la salud mental, tras la presentación de proyectos tras proyectos. Finalmente, tras largos años de debate, se aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad y de preferente interés nacional la atención de la salud mental en el país. Sin embargo, poco o nada se hace desde su aprobación hasta la promulgación bajo el rótulo Ley número 30.947, Ley de Salud Mental, publicado el 30 de abril del 2019. Según esta ley, se tiene por objeto establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y al bienestar de la persona, la familia y la comunidad. ¿Cómo se lograría todo ello? A través de la implementación y ampliación de programas de salud mental, a través de la Rectoría del Ministerio de Salud como órgano máximo de la salud a nivel nacional, pero también a través del fortalecimiento de los servicios e infraestructura hospitalaria de los establecimientos de salud que atienden la salud mental en la población en general. Creo que muy poco se avanzó hasta la fecha. Es aquí, tras el confinamiento, que la salud mental juega un papel muy importante debido a la ansiedad que provoca en la población el hecho de saber que no podrá realizar sus actividades de manera regular. Es cierto que se le está privando de ejercer ciertos derechos inherentes al ser humano, como la libertad de tránsito. Sin embargo, se hace necesario acatar todas estas disposiciones para intentar frenar el contagio. Pero en la realidad, ¿está funcionando este dispositivo que ha dado el gobierno nacional? Si bien puede funcionar, muchas personas se ven afectadas psicológicamente por el impedimento del ejercicio de la libertad de tránsito y o desplazamiento. A esto se suma el uso obligatorio de la mascarilla o barbijo, que genera cierto malestar o incomodidad en muchos de nosotros. Todos estos detalles, que parecen insignificantes, pueden generar trastornos y alteraciones mentales que son necesarios de atender. Es por ello que la Oficina de Participación Ciudadana ha convocado a las mejores especialistas del país para que nos ilustren el día de hoy en este tema de vital importancia. Es por ello, para no prolongarme más, les doy la más cordial bienvenida, dejando por inaugurada esta jornada que seguramente será muy ilustrativa. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Agradeciendo las palabras de la señora congresista Matilde Fernández Flores, y antes de iniciar las exposiciones, hacemos presente a los asistentes que la ausencia del licenciado Luis Osvaldo Pérez Flores, decano del Colegio Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, se debe a motivos de salud. A continuación, contamos con la ponencia de la licenciada Luz Hilary Ramírez Freire, psicóloga integrante del equipo técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Tiene el uso de la palabra, licenciada Ramírez Freire. Muchísimas gracias a todos por la invitación, sobre todo por la participación en este espacio que es tan importante y primordial para todos y cada uno de nosotros. Más aún si estamos aquí presentes, no solamente desde el sector involucrado con la salud, sino también de los diferentes sectores, de las diferentes comunidades, de los diferentes espacios sociales y comunitarios y vecinales, donde todos y cada uno podamos ser partícipes. Para mí es muy grato estar aquí de invitada, no sin antes
brindarles y traerles el cálido saludo de mi director, el doctor Yuri Cutipé, director de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien ya desde el año 2015 viene impulsando en su gestión el proceso de la reforma de la salud mental en nuestro país. Es por eso que para nosotros la salud mental de una población es dependiente de todos estos factores que ha mencionado la doctora Matilde Fernández y que gracias al impulso que le está dando Reinaldo Vargas, y la invitación de Franklin también, para nosotros es sumamente importante considerar estos espacios como una forma de participación y responsabilidad por parte del Estado hasta las necesidades esenciales de la población. Yo agradezco nuevamente la participación de todos y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan y realmente que esta situación sea un inicio grande para esta nueva segundo reto que nos toca enfrentar en estas nuevas medidas con respecto al cuidado de nuestra salud mental. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, con la presentación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre todo lo que se está haciendo desde la salud mental comunitaria en el contexto de lo que ya hemos visto del COVID-19 y de esta nueva etapa que nos toca enfrentar. Pasamos, por favor, la siguiente lámina. Antes de tocar el tema de la ley de salud mental, que como ya lo dijo la doctora Matilde, la 30947, que es la ley de salud mental, contarles un poquito el proceso de esta reforma. El proceso de la reforma en nuestro país no se inició con esta ley promulgada el 5 de marzo del 2019, sino se inició, como les mencionaba, desde la ley 29885 en el año 2015. En el año 2015 se inicia todo un proceso de reforma a raíz de las múltiples necesidades ya vistas en nuestro país, como por ejemplo, cuando hablábamos de una atención especializada de la salud mental, únicamente teníamos en nuestro país hasta el año 2015 tres grandes alternativas. El Hospital Larco Herrera, que todos conocemos, el Hospital Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental, que también todos ya conocemos. Si bien es cierto, se hacían muchos avances, mucho esfuerzo por parte de los profesionales que venían laborando en ese proceso, pero era siempre insuficiente. En primer lugar, por la territorialidad, ya que estaban centrados en la ciudad de Lima. Y, por ejemplo, si había una persona de pronto de una comunidad rural, de pronto de una comunidad distante, donde hay que trasladarse de pronto 2 días en un bote, caminar o de repente trasladarse de manera terrestre por días o por horas, significaba un gasto económico muy alto para esa población, para esa persona, para esa familia con estas necesidades de atención de su salud mental. Y si es que de alguna u otra manera, invirtiendo todos los recursos que tuviera esta familia de esta comunidad distante, lograba llegar a la ciudad de Lima para obtener una atención especializada, muchas veces también seguía siendo insuficiente, debido a que sabemos que la salud mental no se resuelve con una consulta psicológica, no se resuelve con un medicamento o con una sola pastilla en un solo tiempo. Probablemente va a tener que ser un acompañamiento de largos periodos y probablemente hasta de por vida, cosa que las personas terminaban abandonando esta continuidad de las atenciones que se le brindaba y que estaban centradas en la ciudad de Lima y que no les permitía retornar a la continuidad de su atención farmacológica y terapéutica, ya que los recursos profesionales en las regiones también eran insuficientes, debido a las escasas políticas de implementación, de fortalecimiento en los recursos humanos para poder contar con especialistas en cada una de nuestras regiones y para cada persona con un problema de salud mental grave en nuestra población.
A raíz de esta reforma que, como les comento, se da con la ley 29889 en el año 2015, se empieza todo este proceso de transformación. Empezamos primero, como lo vemos aquí en la lámina, se centra en el ciudadano, en la población y en sus necesidades de la salud mental. Antes, si lo veíamos antes del 2015, básicamente estaba centralizado en qué necesidades se tenía al respecto de solamente sus síntomas, o se pensaba que abriendo más espacios psiquiátricos, hospitales especializados psiquiátricos, se podía resolver la problemática. Cuando ahora se ha demostrado a través del tiempo que las necesidades de la población son individuales y diferenciadas en cada territorio. No se puede resolver la problemática de los pobladores de Puquio, en Puno, por ejemplo, o en la frontera con el Ecuador, de la misma manera como se resuelve en el cercado de Lima o en La Victoria. Cada territorio, cada ciudadano tiene características y necesidades distintas para el cuidado de su salud mental. En eso se va viendo el cambio. Luego, se brinda una atención por equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Interdisciplinarios porque a raíz de la reforma de la salud mental se implementan los nuevos servicios especializados donde la atención no está centrada solo en los médicos psiquiatras o en los psicólogos, sino también incorpora un equipo multi y interdisciplinario con conocimientos y capacitación constante en salud mental. Se incluyen profesionales como personal de enfermería, con capacitación, especialización y experiencia de trabajo en la salud mental, químicos de farmacia, trabajadores sociales, terapeutas de lenguaje y terapeutas ocupacionales para justamente brindarles atención integral a las personas con necesidades de atención de su problemática de salud mental. Asimismo, también se suman educadores para poder conectarnos con las poblaciones infantiles, adolescentes, con las escuelas, en las comunidades. También se han sumado en estos equipos de trabajos antropólogos y sociólogos que nos permiten insertarnos en las comunidades, respetando la cultura, sus creencias, sus espacios y sobre todo sus estilos de vida y adecuar las necesidades de la salud mental a cada una de estas características. Finalmente, la recuperación total va más allá de la contención de los síntomas, como les decía hace un momento. El problema de salud mental no se resuelve solo conversando con un especialista en psicología o solo tomando una pastilla o un tratamiento farmacológico. Esto es resolver todas las necesidades de la persona con sufrimiento o con inicios de un problema de salud mental que tienen que ver con el hecho de su economía, el ambiente o el lugar donde vive, si tiene luz, si tiene agua, si tiene los recursos para acceder a su tratamiento, si tiene empleo o de repente si ha sido exiliado o ha perdido todos sus derechos arrebatados por su propia familia debido a su problema de salud mental. Otro aspecto que es muy importante, transitamos de la atención netamente del hospital psiquiátrico hacia las redes de cuidados y atención comunitaria en territorios definidos. Es decir, ya no tenemos como única alternativa los 3 hospitales psiquiátricos conocidos por todos nosotros y que centraban su atención en la ciudad de Lima. Ahora, con orgullo, a raíz de lo que se inició en el 2015 y a la fecha, tenemos centros especializados en todas las regiones de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el ciudadano, que tiene un problema de salud mental grave y vive en el Daten del Marañón, no tiene que trasladarse a la ciudad de Lima para recibir una atención especializada. Ahora en el Daten del Marañón tienen un centro de salud mental comunitario donde la población accede a sus médicos de cabecera, a sus psicólogos de cabecera, a sus equipos de profesionales, tienen tratamiento terapéutico y además cuentan con los medicamentos gratuitos. Y así en diferentes regiones
rurales y ciudades de nuestro país. A la fecha ya tenemos casi 180 centros de salud mental comunitarios implementados desde el año 2015 y que han seguido avanzando a raíz de la ley 3947 y que aún todavía no hemos concluido porque la meta es alcanzar al 2021 los 183 centros de salud mental, 281 centros de salud mental comunitarios planteados en el Plan Nacional de Fortalecimiento y que hemos ido cumpliendo año a año para poder acercar la atención especializada a la población. Además, también esta reforma incluye, reiterando la palabra, la inclusión social fundamentada en los derechos. Ninguna persona puede ser limitada de sus derechos, no puede ser recluida en un establecimiento psiquiátrico, no puede perder la posibilidad de tener acceso a la educación, a un trabajo, a tener hijos o una familia, simple y llanamente por el hecho de tener un problema de salud mental grave que además no eligió. Puede pasarle a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar cercano y a cualquier persona cercana en cualquier momento de nuestra vida, más aún en situaciones tan estresantes y vulnerables como la de esta pandemia en la que todos estamos incluidos. A pesar de nunca haber tenido un problema de salud mental grave, nosotros de manera personal pueden aflorar estas problemáticas a raíz de esta situación que nos ha tocado vivir y que todavía tenemos que hacerle frente. Además, también esta reforma de la salud mental incluye la participación protagónica de las personas y de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas de salud mental no se resuelven desde el Ministerio de Salud en un escritorio o desde un hospital centralizado en la ciudad de Lima, como ya les había dicho, se resuelve en la propia comunidad, con las condiciones que tiene esa región para resolver los problemas de salud mental que le aquejan, con los servicios que tiene y con los dispositivos y toda la red que existe en ese territorio. En caso de que hubiera insuficiencia de servicios en un territorio, el Centro de Salud Mental Comunitarios se encarga a través de la unidad de movilización comunitaria a hacer visible esa necesidad para que esa región pueda resolver los problemas de salud mental que le aquejan en su propio territorio, haciendo que sus pobladores no se tengan que trasladar, no tengan que generar un gasto económico y que tengan un centro especializado a media hora de su domicilio, caminando y a 10 minutos si tiene movilidad, lo que garantiza la continuidad del cuidado y sobre todo la efectividad de la atención. En caso de que las personas no pudieran acceder al establecimiento, estos equipos especializados acuden al domicilio para brindar la atención especializada. Eso es un poquito lo que yo les quería contar al respecto de este proceso de la reforma y que desde el Ministerio de Salud no se ha parado, no se ha detenido nunca desde el inicio del año 2015 a la fecha. Quien les habla participó de este inicio, de estos primeros cambios que se dieron en la reforma y creo que la experiencia que me acompaña hasta ahora siempre ha sido gratificante. Seguimos avanzando, seguimos poniéndonos delante de la población, de las autoridades, para seguir fortaleciendo de manera conjunta estos servicios tan importantes en nuestra población. Yo les hago una pregunta y de repente a manera de reflexión. Si no se hubiera dado el inicio de la reforma en el año 2015 y ahorita estaríamos solamente con los 3 hospitales centralizados en la ciudad de Lima y que obviamente no se desmerece ni su trabajo ni su valía, pero que definitivamente era insuficiente para una población tan grande como es nuestra nación entera, ¿qué hubiera sucedido con nosotros en este tiempo de pandemia sin los centros de salud mental comunitarios? Hubiera sido catastrófico.
la realidad que nosotros tenemos a la fecha es que a diciembre, con 150 centros de salud mental comunitarios, hemos podido darle el soporte, la contención, el apoyo y hemos podido hacerle frente a esta situación pandémica tan grave que ha afectado, ha detonado la salud mental de la población. Si no hubieran existido estos centros de salud mental comunitarios, vuelvo a reiterar, la situación de nuestro país en salud mental hubiera sido una catástrofe y sumamente crítico, grave. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, un poco para hablar de lo que estamos encontrando en este tiempo. La situación de la salud mental en el contexto de la COVID-19. Actualmente, a la fecha, de cada 10 personas, 8 peruanos estamos atravesando un problema de salud mental, ya sea de manera leve, de manera moderada, y en muchos casos ya se están presentando muchos síntomas de ansiedad de mayor predominio, ya sea por las circunstancias, por la incertidumbre, por la pérdida de la economía, del trabajo. Hay muchas cosas que están alterando nuestra tranquilidad. Tomando, de 3 de cada 10 personas mayores de 18 años califican los criterios mínimos en este tiempo que hemos pasado todo el año 2019 y gran parte de ello en confinamiento con episodios depresivos. 4 de cada 10 personas presentan criterios de depresión ya moderada y severa que necesitan de una atención especializada. Y 1 de cada 10 refirió, e incluso creo que en estos últimos tiempos este dato se ha incrementado, una ideación o un pensamiento suicida, cosa que nos da unas cifras que preocupan realmente debido a muchas cargas. Como podemos ver ahí en las imágenes, el confinamiento en sí, estando solos, de repente en casa, alejados de la familia, de nuestros seres queridos, y enterándonos de pronto que han sido víctimas de algún tipo de contagio con respecto a la COVID-19 y sentirnos impotentes y cortos de no poder hacer nada. Lo otro es la afectación en el personal de salud, que viene haciendo, como ya se ha mencionado y es conocimiento de todos, las limitaciones en el Estado con respecto a salud no se dan de ahora, han sido de siempre, y creo que esto es una gran enseñanza para las políticas públicas a futuro de invertir en salud, que es esencial y básico, y no solo en salud física, sino también en salud mental, que ambos van de la mano. Y la otra característica que es sumamente, y que todos la estamos viviendo, el trabajo en casa, que seguramente el trabajo remoto, muchas personas dirán, bueno, pero ahora estás en casa, estás más tranquilo. Definitivamente es todo lo contrario. Hay una sobrecarga de responsabilidades, más aún los que tienen niños bajo su cuidado, niños que ya no van a la escuela, que se tienen que hacer las labores desde casa, de escolaridad, de educación, de crianza, de atención, de limpieza, de compartir tareas, y en el caso de las mujeres que son solas, o de repente varones que están a cargo de hijos solos debido a muchas circunstancias, y en el caso de las personas que tienen bajo su cuidado personas adultas mayores. Toda esta suma de situaciones que estamos vivenciando realmente han incrementado de manera muy notoria pues nuestro estado, están afectando nuestras emociones. ¿Podríamos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Bien, existen muchos factores determinantes y problemas sociales que impactan la salud mental en este tiempo de la COVID-19. Creo que todos lo vemos, si en algún momento encendemos el televisor, podemos ver todo el tiempo, que no es lo recomendable, pero a veces suele suceder, prendemos la radio, el televisor, busquemos emisoras o canales de difusión que sean los menos nocivos posible. Pero dentro de toda esa búsqueda, igual siempre hay una exposición, encontramos muchos actos de violencia, de ira, de poco control de impulsos, de agresividad, incluso sin ver la televisión, de pronto salimos a la calle y vemos personas que manejan de manera descontrolada, gente que se ofende, que se insulta en las calles por diferentes situaciones, ¿no? Entonces es notorio que el poco control de impulsos
y que la irritabilidad y la poca tolerancia está a flor de piel. Asimismo, esto se va a reproducir y repercute debido a la exposición del contagio. No hay mucha preocupación al respecto, estamos siempre tratando de buscar culpables, ya sea en el personal de salud, en las carencias políticas, económicas, sociales, pero también tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad en el cuidado comunitario, y eso es haciendo uso de lo que ustedes mencionaban al principio. 3 cosas elementales para cuidarnos y proteger de la comunidad: el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, y procurar en lo posible cumplir con las medidas básicas y elementales para el autocuidado. Otra de las cosas, como mencionaba, era la pobreza que hay en nuestro país, las desigualdades que se han hecho mucho más marcadas, las inequidades con respecto a los accesos a diferentes servicios básicos de salud, de saneamiento, que hacen que esto también repercute e impacte de manera negativa. La corrupción, cuántos hechos de corrupción no se ven y que también van a afectar la estabilidad de las personas con respecto al trabajo, con respecto al acceso de servicios, con respecto a garantizar nuestra propia seguridad y nuestra propia salud. Y la exacerbación o el incremento de la violencia familiar en el hogar, graves maltratos contra niños, adolescentes y mujeres, y sobre todo, pues, nuevamente reiterando la precariedad del sistema sanitario, que no es de ahora, que ha sido de siempre y que es más que conocido. Y dentro de esta precariedad, desde salud mental se han hecho muchos y grandes esfuerzos para lograr alcanzar lo que hasta ahora no se había conseguido: un presupuesto que garantice el acercamiento de los servicios especializados a las poblaciones más vulnerables y más necesitadas, cosa que antes, en el 2015, si bien es cierto, todos sabemos, los presupuestos para salud siempre han sido insuficientes, pero dentro de ese presupuesto para salud, la salud mental era como que lo más pequeñito, lo menos indispensable, cuando ahora se ve que realmente, más que salud física, es esencial el cuidado de la salud mental, porque va a repercutir justamente en todo el malestar físico y va a desencadenar todas las situaciones problemáticas de manera más aguda si es que no se invierte y no se cuida en el adecuado y especializada atención de la salud mental. Pasamos, por favor. Esto es un poquito una manera de graficar lo que ya se está haciendo y lo que ya tenemos en nuestro país con respecto a la reforma de la salud mental en el marco de la Ley 30947. Si ustedes pueden ver la lámina, en el centro, dentro del círculo, tenemos en forma de una casita que no tiene nada que ver con un hospital psiquiátrico, no tiene nada que ver con un establecimiento de salud. Si hay alguien que conoce un centro de salud mental comunitario, se va a dar cuenta que es como una casa. Y sus espacios son condicionados de una manera cálida, no necesitan muchos recursos de tipo relacionados a un hospital o a un centro de salud que comúnmente conocemos. Se necesitan únicamente personal especializado, discúlpenme, espacios cálidos, confortables y sobre todo una atención cercana, que es lo más esencial. El Centro de Salud Mental Comunitario se convierte en el eje articulador de lo que ya existe en el territorio. Es decir, no se tiene que crear nuevas cosas en el territorio, lo que se tiene que hacer es articular la red. ¿Qué quiere decir? Empezar a trabajar con el primer nivel de atención, es decir, con los puestos de salud cercanos, identificar si esos puestos cuentan con profesionales psicólogos, cosa que ya se ha hecho. Muchos de nuestros puestos y centros de salud del primer nivel tenían insuficiencia con respecto al recurso del profesional de psicología. Gracias a la reforma y gracias al plan de fortalecimiento al 2021 en salud mental, se han contratado psicólogos para estar en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y poder identificar los casos más graves que van a ser trabajados o van a ser referidos al centro especializado, que es el Centro de Salud Mental Comunitario. Muchas personas nos preguntan, ¿y el Centro de Salud Mental Comunitario también tiene internamiento para las personas en crisis? No,
no tiene, porque justamente lo que hace es articular con el hospital general de su territorio. Un claro ejemplo, vamos a decir, acá en la ciudad de Lima, cuando yo tenía una crisis psicótica, una crisis de esquizofrenia, o intentaba de repente un intento suicida, el único lugar donde te recibían para hospitalización, luego de repente de curarte una lesión física, era el Hospital Larco Herrera. Pero si yo tenía el hospital, no sé, Loaiza cercano, o tenía el Hospital 2 de Mayo, me decían no, eso es en el Hospital Arco Herrera. Y entonces siempre había problemas de cama, de hospitalización y muchas serias dificultades. Ahora no, gracias a la reforma de salud mental, los hospitales generales cuentan con camas para la atención de las crisis, porque no se van a quedar ahí las personas más de una semana o 15 días, porque es solamente para estabilizar a la persona, ¿no? Debido a esa crisis, como cualquier hospital de emergencia. Si entro por una emergencia de páncreas, de vesícula o de apendicitis, me operarán y a la semana máximo me están dando de alta. Igual sucede con salud mental. Si hay una persona con una crisis debido a su enfermedad o su trastorno mental grave, ingresa a un hospital general, a una unidad especializada, que es como cualquier otra enfermedad, se le estabiliza al paciente y se le conecta luego con el centro de salud mental comunitario más cercano a su domicilio para que pueda recibir la atención especializada ambulatoria. Estos centros de salud mental comunitario cuentan con diferentes servicios para todas las etapas de vida. Tienen servicios especializados para atender a los niños y adolescentes en todos los problemas que se presenten en todas las etapas de vida. Recuerden que en la adolescencia se pueden dar los primeros inicios de los problemas de salud mental grave y que muchas veces pasan desapercibidos por los padres. Creemos que nuestros hijos se aíslan, no se quieren bañar, están perdiendo las habilidades simplemente porque quieren llamar la atención o están engreídos o es parte de la adolescencia. Y muchas veces hay que poner atención porque los primeros episodios de salud mental grave se presentan justamente en esta etapa. Así es que gracias a los centros de salud mental comunitarios, muchos de estos episodios están siendo detectados a tiempo para poder contenerlos y no tener que llegar a un adulto con una situación grave. Luego tenemos los servicios de atención para adultos y adultos mayores. Así también tenemos un servicio especializado para lo que es el tratamiento de las adicciones y otro tipo de problemáticas en las diferentes edades de vida con respecto a las adicciones. Asimismo, como les mencionaba, para nosotros es muy importante la participación no solo de la persona que tiene el problema de salud mental grave, sino también de su familia y también de la comunidad donde vive. Y además tienen que ser partícipes de este proceso de recuperación de salud mental en su población. Y es el servicio de participación y movilización comunitaria que nos permite el acceso a la población, que nos permite que las familias, las comunidades puedan ayudar en la resolución de estos problemas, siendo una forma de mediadores para enlazar con las autoridades, para exigir más presupuestos en salud mental, para poner en agenda la importancia de la articulación con todo lo que existe en el territorio para hacerle frente a la problemática de salud mental. Y así estamos trabajando. Un caso muy importante, por ejemplo, es el caso de la violencia contra la mujer, la violencia de género, que afecta a las mujeres y que lleva básicamente a trastornos de salud mental que pueden llevar al suicidio, que pueden llevar incluso a los agresores, al feminicidio, como se está viendo. Los centros de salud mental comunitario trabajan de la mano con los centros de emergencia mujer del Ministerio de Salud y pueden resolver en conjunto no solamente el hecho de que la persona denuncie, sino que también resuelva los problemas psicosociales que hay alrededor de su problemática, consumo de alcohol, dependencia emocional, dependencia económica, la fortaleza de su amor propio y su autoestima para poderle hacer frente a su problemática y romper el ciclo de violencia. Y ejemplos tan sencillos como esos, tenemos muchísimos que creo que el tiempo no nos alcanzaría, pero son cosas que realmente a nosotros, desde el año 2015 a la fecha, nos han dado y nos siguen dando grandes satisfacciones. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Licenciada Ramírez,
Licenciada Ramírez, disculpe usted, pero el tiempo, hay un tiempo determinado para cada expositor. Le agradeceríamos que lo conserve. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya se pasó, doctora. ¿Cuánto tiempo? Ya. Tenía 25 minutos. Un minutito más y lo cierro. Correcto, perfecto, doctora. Disculpe, me emocioné, me emocioné. Continúe usted, Aquí doctora. les dejo el mapita. Gracias. Les dejo el mapita de cómo hemos ido avanzando desde el 2015, teniendo centros de salud mental comunitarios. Como ustedes pueden ver al final, el último mapita, tenemos cubierto todo el país con centros especializados cercanos a la población. Pasamos, por favor, la otra laminita. ¿Podemos pasar la otra? Hola. Ya, muy bien. Esto es un poquito lo que estamos dando desde los centros de salud mental comunitarios. No hemos parado en la atención. La atención desde inicios de pandemia, desde marzo del 2019 a la fecha, sigue atendiendo ya sea de manera presencial o de manera remota y llevando los medicamentos a las personas que ya son nuestros usuarios y tienen su tratamiento farmacológico y haciendo el tratamiento terapéutico a través de las llamadas telefónicas, videollamadas o acercamiento al domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Pasamos, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, también estamos dando atención a los profesionales de salud de primera línea, a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas. Asimismo, también tenemos las guías que se han trabajado para atender al personal de salud, a las familias y el plan que les decía donde está todo lo que venimos haciendo desde el año 2015 y lo que tenemos proyectado al cierre del año 2021 lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud. Pasamos, por favor. Esto es lo que se viene haciendo a través de la telecapacitación, las videollamadas y el acompañamiento a nuestros profesionales a nivel nacional. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Esto es algo de repente que podemos aplicar todos en este tiempo. ¿Qué hacer? Muchos nos preguntamos qué hacer. Bien, desde el Ministerio de Salud tenemos todos los servicios, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Recuperemos el significado de hogar. Recordemos que hogar viene de la palabra hoguera, fogón, y creo que este tiempo de pandemia de la COVID-19 nos ha dado, a pesar de las circunstancias adversas, nos ha dado también un espacio para vincularnos. Conectémonos con nuestras emociones, reconozcamos que sí, que tenemos miedo, que tenemos angustia, que tenemos pena, que hemos perdido seres queridos, pero esta situación va a pasar, que seguimos juntos, que todavía a los seres que tenemos cerca a nosotros, por favor, miremoslos a los ojos, levantémonos cada mañana y abracemos a ese ser querido, amemos a nuestros hijos, respetemos nuestros espacios, compartamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, lo poco que sabemos, llevémoslo y compartámoslo con otras personas. No perdamos ese vínculo, ubiquemos un lugar en la casa, en la familia, de repente el comedor, de repente la sala, y hagamos nuestro propio fogón. De repente no vamos a tener una chimenea ni vamos a prender un fuego, pero el fuego del amor nunca se acaba. Sentémonos con nuestros hijos alrededor de la mesa, incluyamos a los adultos mayores, contemos las experiencias, recorremos nuevas etapas, recordemos esas etapas vividas y por favor, lo más importante, ríe, abraza, ama y vive hoy no como si fuera el último día de tu vida, sino como si fuera el único día. Disfrútalo y tómate tu tiempo para amar y para recibir amor. El amor, el hogar, la familia, es lo que este tiempo de la COVID-19 nos está haciendo rescatar y que muchas veces hemos olvidado. Un fuerte abrazo, les agradezco por todo y estoy atenta a cualquier duda. Y disculpen por haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada Luz Ramírez Freire. Hago presente a los asistentes que pueden ir alcanzando sus preguntas a los expositores por el chat del Zoom y comentarios del Facebook. A continuación, contamos con la ponencia de la doctora Jenny Vanessa Graneros Tairo, decana del Colegio de Psicólogos del Perú, del Consejo Directivo Regional Cusco Madre de Dios y actualmente docente universitaria de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Adelante, doctora Graneros.
Agradezco nuevamente la invitación realizada al Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios. Saludamos a la tercera vicepresidenta del Congreso, saludamos a todos los técnicos y especialistas que han generado esta mesa, saludamos a los participantes del Ministerio de Salud y, por supuesto, a todos los usuarios y pobladores que esta tarde nos están acompañando. Voy a, por favor, compartir. Les agradezco que me puedan confirmar. El Colegio de Psicólogos del Perú definitivamente saluda todas las estrategias y todos los esfuerzos que ha hecho el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, a lo largo de todos estos años para poder generar atención de salud mental de calidad a toda la población. Sin embargo, todavía consideramos que es necesario seguir haciendo modificaciones. Consideramos importante que sigamos mejorando y que podamos generar más espacios en esta nueva ley de la salud mental a los psicólogos, ¿no? Profesionales con las competencias necesarias para poder desarrollar este trabajo. Reciban un saludo caluroso a nombre de todo el Colegio de Psicólogos del Perú, con todas las distintas 18 regiones que tenemos. En esta oportunidad les voy a comentar la experiencia que tenemos desde el Consejo Directivo Regional Octavo, Cusco y Madre de Dios. Salud mental en tiempos de pandemia. Bueno, ante la presencia de esta nueva enfermedad el año pasado en países vecinos, obviamente Perú, en este caso Cusco, también se ha visto preocupado de saber cómo íbamos a abordar este tipo de situaciones. Estábamos viendo las experiencias de la rapidez del contagio que se daban en otros países. Estábamos viendo la necesidad de atención en salud mental de los pobladores, del personal de salud. Entonces, nosotros quisimos planificar un trabajo con anticipación para poder saber qué hacer frente a una eventual crisis sanitaria severa en Perú y sobre todo en nuestra jurisdicción, Cusco y Madre de Dios. En tal sentido, el Consejo Directivo, junto a un equipo de psicólogos, logramos desarrollar un diagnóstico situacional frente a este probable episodio o presencia del virus del COVID-19. Generamos un diagnóstico y evaluamos cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, y una de nuestras debilidades que encontramos es que, a pesar de que aquí tenemos 2 centros de salud comunitaria, el recurso humano es bastante corto, bastante pequeño. Tenemos también un hospital de salud mental, sin embargo el recurso humano también es bastante reducido, tanto en psiquiatras como psicólogos. Entonces, nosotros dijimos, ok, ¿qué fortalezas que tenemos? Las fortalezas que tenemos es que tenemos a nivel nacional, tenemos 33,000 psicólogos capacitados con competencias de intervención. En Cusco, colegiados, tenemos aproximadamente 1,500 psicólogos. Entonces, nosotros realizamos un diagnóstico de nuestro recurso humano y de las posibilidades de poder generar alguna participación de actividades tanto preventivos como promocionales en pro de la salud mental y en beneficio del poblador de la región de Cusco y de Madre de Dios. Es así que nosotros, a través de resoluciones, generamos un grupo que está alineado a lo que son las brigadas azules del Colegio de Psicólogos de Perú, que estas brigadas nace en necesidad de intervención en crisis en los diferentes eventos que ha tenido el Perú a lo largo de la historia. En base a este alineamiento, el Consejo Directivo Regional, bajo resoluciones, genera un equipo de trabajo desde el 1 de marzo del 2020 para poder generar este equipo, manuales, poder generar formularios, capacitaciones, código de ética y demás instrumentos que nos permita gestionar a un equipo que pueda trabajar prevención y promoción de la salud. Además, hemos tenido aliados estratégicos en este camino y junto con ellos también hemos podido realizar un diagnóstico más específico, ¿no? Hemos trabajado con los miembros de la UGEL de Cusco y de las 13 regiones que tiene, nuestras 13 provincias que tiene la región de Cusco. Hemos trabajado de la mano con los diferentes colegios profesionales, tanto colegios profesionales de salud como otros colegios profesionales. También hemos trabajado con una universidad.
También, bueno, dada la necesidad, hemos sumado aliados estratégicos, incluso de provincias que no es parte de nuestra jurisdicción, como es Abancay, pero dada la necesidad, nosotros gustosos de poder ayudar y abarcar. Entonces, con nuestros aliados estratégicos hemos podido generar esas actividades de prevención. Entendamos prevención como toda aquella actividad que permite evitar que se genere una enfermedad, ¿no? Y para ello hemos utilizado muchos medios de difusión, por ejemplo, radios locales, que iban solamente para Cusco o incluso provinciales, y todas las radios que podían generar comunicación rural y también urbana. Hemos utilizado, bueno, o hemos sido partícipes de programas televisivos, en entrevistas, dando recomendaciones a la población, respondiendo dudas de la población. Hemos utilizado la página web del colegio. A nivel nacional se han utilizado la página web del Colegio Nacional y también de todos los consejos directivos regionales. Hemos utilizado también como una gran herramienta el Facebook institucional para poder difundir varias actividades del colegio y también poder generar mensajes para la prevención de la salud. Asimismo, también hemos trabajado todo lo que es la promoción de salud. ¿No? Todo lo que es promoción de salud debemos entender que son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de mejorar la salud de las personas. Y en este caso nosotros hemos trabajado cómo mejorar la salud mental de las personas. Cómo ayudar a que las personas puedan tener un mejor manejo de su salud emocional. Y cómo ellos pueden, a pesar de la crisis y a pesar de esta situación atípica, coyuntural que vive el mundo entero, cómo estas personas pueden continuar con su vida del día a día. Y para ello, el Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios ha generado 2 servicios de acompañamiento y contención emocional. Uno de los servicios es el servicio de acompañamiento y contención emocional, Estamos Contigo y Juntos Podemos, es el segundo servicio. Vamos a iniciar, por favor, indicando todas las actividades de prevención de la salud con las que hemos trabajado. Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es poder generar actividades, talleres y difusión, entendiendo lo importante que es mantener una buena salud mental. Hemos tenido varios psicólogos que nos han apoyado en esta tarea, haciendo la difusión, como les digo, en radios, televisión, programas y a través de actividades directamente relacionadas del colegio. También hemos generado bastante publicidad con los mensajes de yo me quedo en casa, básica y principalmente con la intención de fortalecer todo el esfuerzo que estaba haciendo el Ejecutivo en ese momento para poder evitar, una vez ya identificada la enfermedad aquí en marzo, nuestra primera etapa de cuarentena, nosotros ya estábamos trabajando con nuestros proyectos de prevención y de promoción de la salud. Nosotros hemos generado estos proyectos los primeros días de marzo, ¿no? De manera oficial, que se corresponde con resoluciones y demás documentación, y ya se ha empezado a trabajar desde el 1 de abril actividades de prevención y el 11 de abril se ha empezado a generar las actividades de promoción de la salud. Entonces, sumándose a todo el esfuerzo que ha tenido el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, nosotros también hemos apoyado desde nuestro espacio con toda esta publicidad, sugiriendo y recomendando a la población que se quede en casa. Definitivamente, uno de los problemas de salud mental que más nos ha preocupado en ese momento es precisamente la depresión. Debemos entender que este cambio abrupto en nuestra conducta de vida, en nuestro comportamiento, en nuestra forma y estilos de vida, se ha visto afectado severamente. Y muchos hemos podido tener algunos síntomas de depresión, de ansiedad, de dificultad, de adaptación, ¿no? Que es normal que nos haya pasado frente a la situación atípica, pero también existen personas que ya tienen dificultades de salud mental no identificadas con anticipación. Y al no estar identificadas con anticipación, son personas que han tenido mayor dificultad de adaptación en este proceso. Entonces, una forma de poder ayudarlas y que ha hecho el colegio es poder comentar a la comunidad cuáles son los síntomas que tiene una persona con un posible cuadro de depresión, ¿no? Por ejemplo, que la persona tenga miedo y que no pueda sentirse tranquilo, ¿no? Que se sienta insatisfecho consigo mismo, que no se atreva a platicar respecto a sus problemas, que no supere una ruptura de pareja, que frecuentemente se sienta disminuido, que pierda el control de sus emociones, que sienta que nadie lo entiende.
que por ejemplo, sienta que tiene un malestar que va aumentando permanentemente. Y no solo lo siente y lo dice, también lo podemos observar. Que por ejemplo, pierdan... sufrir, por ejemplo, de manera súbita a un familiar, ¿no? De por sí esta crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho que muchas personas tengan dificultades ahora de duelo, ¿no? Y del postduelo, porque dada la coyuntura de la enfermedad y la extrema facilidad de contagio, no se han podido despedir de sus familiares una vez que se han infectado. Y muchos de estos familiares no han podido llegar a casa. Entonces, una persona que ya tenía una depresión no identificada de manera previa, claro está que ahora sus síntomas se pueden haber incrementado. El hecho de que un padre, por ejemplo, no pueda gestionar la conducta de sus hijos, ¿no? O que, por ejemplo, la relación de pareja entre en crisis. Debemos entender que esa situación atípica que ha generado este tema del COVID-19 ha forzado que todos compartamos nuestros espacios. De pronto nuestra casa no es tan grande, de pronto no tenemos espacios privados y nuestra casa se ha convertido en nuestro colegio, en nuestro centro de trabajo, se ha convertido en nuestra cocina, se ha convertido en todo. Y esa poca oportunidad de tener tu espacio propio y tu autonomía en tu espacio y en querer hacer determinadas cosas porque tampoco puedes salir de la casa, en muchos casos ha incrementado las dificultades de pareja. Definitivamente, aquellas parejas y aquellas familias que ya tenían dificultades de convivencia antes de la cuarentena, en esta cuarentena y en estar conviviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, han incrementado esta dificultad de relación. Y en otros casos se ha generado dificultades de pareja. Y aquellos que ya tenían algunos indicadores y no identificado y no diagnosticado de depresión, definitivamente han tenido mayores dificultades emocionales para poder lidiar con este tema. Durante el mes de abril, nosotros hemos generado actividades de intervención psicológica en crisis y emergencia. Estas conferencias virtuales han sido tanto para psicólogos como para público en general. Hemos contado la participación de una ponente mexicana, de una ponente cusqueña que vive en Italia, de un ponente que está en Arequipa, otro ponente de Lima. De pronto la virtualidad en estos temas de capacitación ha ayudado a que podamos tener la participación de ponentes de otros espacios y que la virtualidad ha cortado estos espacios, ¿no? Definitivamente ha tenido cosas positivas, como por ejemplo estas conferencias en todo lo que es intervención psicológica en crisis y emergencias. Estas conferencias se han desarrollado tanto para psicólogos como para estudiantes y público en general. Ha sido totalmente gratuito y solo se ha utilizado la plataforma del Colegio de Psicólogos. Dentro de nuestras actividades de prevención, nosotros hemos hecho bastante difusión del uso apropiado y correcto del barbijo. Hemos tenido varias participaciones a través de radios, televisión y también nuestras redes sociales con estas recomendaciones. También con nuestros aliados estratégicos hemos trabajado publicidad en mensajes de recomendaciones de cómo poder afrontar el malestar psicológico por el brote del COVID-19, ¿no? Antes, el año pasado, de pronto, de marzo a junio, podíamos hablar de un brote del COVID-19 en Perú y también en Cusco. Podíamos hablar de un brote. Definitivamente ahora nuestro diálogo cambia, ¿no? Porque estamos hablando de una segunda ola. Ya es diferente el tipo de lenguaje que utilizamos, pero sin embargo estas han sido las actividades desarrolladas durante el 2020. Lo que se hace es poder procurar y dar recomendaciones para que las personas puedan sentir menos malestar al estar en casa, ¿no? Se les recomendaba que, por ejemplo, la sobreinformación podía generar una mayor sensación de riesgo y de nerviosismo, y siempre hemos recomendado que la información que se tenga respecto a esta enfermedad sean siempre de entes o de referentes de instituciones serias, ¿no? Como en este caso el MINSA y la OMS. Y también en todo momento se han hecho talleres y se han hecho actividades para ayudar y enseñar a las personas la importancia que es identificar nuestras emociones.
qué importante es que las personas puedan identificar su emoción y darle el nombre que le corresponde a su emoción. ¿Cuánto ayuda eso a que ellos puedan sentir mayor tranquilidad? Y lo importante que es tener un soporte de alguien cercano, que puede ser nuestro familiar o un amigo. Porque definitivamente hemos tenido que aprender a vivir con distanciamiento social, pero algo que nosotros constantemente como Consejo Directivo Regional, Octavo Cusco y Madre de Dios, hemos promovido es el acercamiento social. Y hemos promovido el uso de estas redes sociales para generar un acercamiento emocional, acercamiento emocional y distanciamiento social. Qué importante es tener esta red de soporte, que pueden ser nuestros amigos y nuestra familia. Continuando con las conferencias que hemos hecho durante este tiempo, hemos trabajado sobre conferencias de cómo reinventarnos en la cuarentena, cómo el aprendizaje de familia, cómo se desarrolla el aprendizaje en familia en tiempos de COVID, porque recordemos que muchos padres de familia se han convertido en maestros, en los profesores de sus hijos, ¿no? Esta coyuntura del COVID ha generado muchos cambios, se ha trabajado sobre el estrés y el teletrabajo, qué tan difícil es trabajar desde casa. Hemos hecho talleres de neuromitos y dificultades del aprendizaje, cómo se da la educación emocional en entornos virtuales. Y definitivamente un tema que no faltó, lamentablemente no faltó, que son todo lo que es violencia sexual. No ha faltado, lamentablemente, en estos tiempos de pandemia, los casos de violencia y sobre todo de violencia sexual. Entonces era necesario que también se puedan generar estas conferencias, tanto para los profesionales psicólogos como estudiantes y público en general, ¿no? Y se desarrollaban estas conferencias en función al público y al conocimiento que ellos necesitaban tener. En todo momento se ha promovido la importancia de la salud, la psicología desde el enfoque de la salud, también en el tema comunitario. Qué importante es que todas las personas podamos aprender a cuidar nuestra salud mental. Y dentro de todos los talleres y actividades que se han desarrollado de manera virtual, porque siempre hemos tratado como institución de el poder garantizar que todas las actividades se hagan de manera virtual, siempre respetando la normativa y las medidas de bioseguridad y siempre coadyuvando a que la población pueda continuar con este esfuerzo que hacía el Ejecutivo. Tal como lo mencionó la representante del Ministerio de Salud, se ha evidenciado en estos tiempos de pandemia, lamentablemente, el tema de ideación suicida, ¿no? En Cusco hemos tenido el suicidio de un niño, porque aún no llegaba a adolescente. Y definitivamente eso fue algo que conmocionó mucho a la sociedad cusqueña. Y de hecho, nosotros hemos trabajado varios talleres para poder controlar la incertidumbre, poder manejar las emociones, y hemos hecho campañas muy activas con la prevención del suicidio, porque virtualmente también podemos apoyar. Virtualmente también es una oportunidad que tenemos los profesionales de salud, los psicólogos especialmente, de poder hacer algo por la población. Hemos trabajado muy fuertemente el tema de difusión en medidas de bioseguridad. Definitivamente hemos utilizado mecanismos que nos permitían llegar a nuestra población objetiva, que principalmente son los adolescentes, los jóvenes y los adultos jóvenes. Esta población que de pronto le ha costado mucho adaptarse a lo que ellos llaman encierro y nosotros llamamos aislamiento responsable. Definitivamente ha costado mucho que esta población se pueda quedar en casa, puede evitar las actividades sociales, puede evitar ir a jugar su fútbol, puede evitar tener una reunión. Entonces hemos procurado tener un lenguaje que haga que estas personas se sientan cómodas cuando leen y puedan reflexionar, que les llame la atención los colores, que les llame la atención toda la forma que hemos tratado de utilizar. Aquí van a ver algunos más llamativos. Por ejemplo, se respira más fácil con un barbijo que con un respirador, ¿no? Y tratábamos de dirigirnos definitivamente a una población bastante joven. O, por ejemplo, es tiempo de estar guardados, ¿no? Quédate en casa y que la fuerza te acompañe. Y la idea era poder dirigirnos a esta población joven. Tratábamos de demostrar cómo se da una conversación entre dos personas sin barbijo, cómo se da el uso
por la posibilidad de contagio que se pueda generar con el uso apropiado de los barbijos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Qué importante es cubrirse la boca y la nariz, ¿no? Era importante y ha sido muy importante, y realmente podemos decir que ha tenido bastante aceptación por parte de la población joven acá en nuestra región, en Cusco y Madre de Dios, este tipo de manejo que hemos tenido dando recomendaciones de bioseguridad. Definitivamente todas las estrategias que hace el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, nosotros tenemos la intención de coadyuvar. Entonces, utilizando el formato del Ministerio de Salud, nosotros hemos adecuado esta publicidad donde recordamos las medidas necesarias, ¿no? Y decimos, no bajemos la guardia ante el COVID, siempre manteniendo el distanciamiento, lavado de manos, el uso de mascarilla y los no conglomerados. Nosotros nos estamos sumando y coadyuvando a los esfuerzos del Ministerio de Salud, porque como institución deontológica, nosotros tenemos otro tipo de funciones. Sin embargo, somos conscientes de la realidad de nuestra región, y eso lo hemos podido identificar en nuestro diagnóstico. Y ante el mínimo recurso humano, teníamos que hacer algo en pro de nuestra población. Y bueno, ¿hasta dónde se utiliza el barbijo, chicos? Pues hasta la vista, ¿verdad? Entonces hemos utilizado actores de películas, mensajes cotidianos, ¿para qué? Para que los chicos puedan sentirse más cómodos y puedan reflexionar. Dentro de nuestras actividades de prevención se han desarrollado desde el mes de abril hasta hoy, y lo seguiremos desarrollando mientras sea necesario para apoyar a que la población pueda evitar contagiarse. Y también hemos desarrollado nuestras actividades de promoción de salud, haciendo uso de 2 servicios de acompañamiento y contención emocional. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros como Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios? Pues hemos empezado a hacer difusión de nuestro servicio. Hemos empezado a hacer difusión del servicio que primero era y es totalmente gratuito. Nuestra primera fase ha sido de abril a diciembre. Hoy estamos en plena convocatoria ya para iniciar la capacitación del segundo grupo que va a participar este segundo año más, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer la difusión de cómo pueden buscar ayuda psicológica. Primero, este servicio ha sido voluntario. O sea, el psicólogo no ha recibido ningún pago, ningún tipo de remuneración. Segundo, ha hecho uso de sus recursos personales, como es su línea telefónica, para poder llamar a los usuarios que requerían la atención psicológica. Y nosotros hemos facilitado los números previos para que se generen las citas a través de nuestro servicio de locutores. Entonces, nosotros hemos formado estos 2 grupos. Primero, el servicio de acompañamiento y contención emocional no está solo, estamos contigo. Inicialmente, este servicio fue pensado en la atención única de los profesionales de primera línea. Entiéndase como profesionales de primera línea, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos de enfermería, farmacéuticos, psicólogos, incluso el personal administrativo que tenía que trabajar en los hospitales. Este servicio, y además la policía y el ejército. Nosotros hemos incluido al profesional psicólogo en primera línea y consideramos sumamente importante y sugerimos también que el Ministerio de Salud tenga como prioridad de este año poner a la salud mental y a los profesionales de salud mental en primera línea de la atención respecto a todos los efectos que tiene el COVID-19. Bueno, inicialmente este servicio estaba dirigido solo a estos profesionales. Y el servicio de acompañamiento y contención emocional Juntos Podemos estaba dirigido a la población en general. No teníamos un límite de edad, ni mínimo ni máximo. Solo necesitábamos que puedan solicitar el servicio a través de los números de los locutores. Esta ya es la segunda programación. Durante los 3 primeros meses, nuestro servicio era de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Luego de los 3 meses, ya bajamos un poco el tema de la atención y era de 9 de la mañana, y va a ser durante este año también, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado.
podías acceder al servicio haciendo una llamada y pidiendo tu cita, o podías llenar un formulario por internet y un psicólogo profesional habilitado, colegiado, te iba a atender, ¿no? ¿A quién está dirigido estos servicios de acompañamiento y contención emocional? Pues dirigido al personal de salud, policía, ejército y público en general, de la zona urbana y rural. Con nuestros aliados estratégicos, también hemos desarrollado actividades de promoción de la salud. Por ejemplo, con la Municipalidad de Cusco, hemos generado a través de su área, tienen un centro de atención primaria, no recuerdo el nombre exacto en este momento, como a través de ellos hemos podido identificar necesidades de su jurisdicción y se ha atendido a estas personas directamente facilitándole los números de los profesionales que eran parte del servicio de acompañamiento y contención emocional. Pero nosotros somos conscientes de nuestra realidad, señores, ¿no? Nosotros no podemos generar herramientas profesionales dirigidas a un público nada más que hable castellano. Nuestra realidad en Cusco es que nosotros tenemos una población rural y urbana. Nuestra población rural en un gran porcentaje habla quechua. Y el COVID, señores, no solamente es para los que hablan castellano, también para los que hablan quechua. Y nuestra realidad sanitaria en nuestra región y en cómo es similar en muchas provincias, es de verdad complicada. No tenemos la infraestructura y no tenemos el recurso humano. Y esta población también necesita atención. Entonces, nosotros hemos tenido 11 psicólogos entrenados y capacitados que hablan quechua a la perfección y que ellos han desarrollado este servicio de acompañamiento y contención emocional precisamente a esa población, a la población rural. Aquella a la que muchas veces no lo atendemos por su apariencia, porque no habla castellano o por varias dificultades y varios aspectos que no es tema de esta conferencia. Sin embargo, nosotros hemos generado varias actividades de promoción de la salud con ellos. De pronto, dentro de sus prácticas cotidianas, no es común que un paisano nuestro en Cusco, así nos decimos paisanos de la zona rural, pues use el celular, llame al psicólogo y le explique sus problemas. No es algo habitual. Entonces, lo que nosotros hemos pergeniado para poder llegar a estas poblaciones es tener precisamente un acercamiento más próximo. Y el medio de comunicación más efectivo en las zonas rurales son las radios. Entonces, se han hecho entrevistas con profesionales que hablan en quechua. También se han hecho entrevistas con profesionales que hablan castellano. Se han generado audios donde se repiten constantemente las medidas de bioseguridad, se repiten mensajes motivadores, mensajes conciliadores, y también se ha permitido en varias ocasiones tener entrevistas donde puedan comunicarse con la radio o hagan llegar sus dudas y nosotros podamos resolverles. Definitivamente, dentro de nuestros aliados estratégicos han sido también las UGELes de estas zonas rurales y colegios de estas zonas rurales, donde nos han permitido llegar a través de sus radios locales para poder tener el contacto con ellos, con aquellos que de pronto son los últimos en poder disfrutar de las ventajas o beneficios que tiene el desarrollo en nuestro país. De aquellos que, por ejemplo, no van a tener en su centro de salud nunca un psicólogo, porque no está dentro del presupuesto. Pero, sin embargo, nosotros nos hemos asegurado de cortar y de romper esa brecha que existe entre estos usuarios y la atención de salud. Y hemos procurado darles esa atención psicológica necesaria para poder restablecer y mantener la salud mental de esta población que vive con serias dificultades, que vive en la zona rural. Nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado dentro de nuestro servicio de acompañamiento y contención emocional, precisamente contención emocional. Hemos atendido a personas que están en crisis emocional por la dificultad que han tenido para adaptarse a este nuevo estilo de vida en tiempos de pandemia y de crisis sanitaria, en tiempos de aislamiento social.
Muchas personas han tenido serias dificultades emocionales, algunos más que otros. Es cierto que muchas personas tienen herramientas personales que les permiten poder controlar y manejar sus emociones de manera bastante positiva y adecuada, que incluso pueden ser el soporte de otros familiares. Pero sin embargo, también hay personas que tenemos serias dificultades emocionales y que necesitamos un soporte emocional, porque nuestros propios recursos a veces no es suficiente. O también existen situaciones y eventos como la crisis sanitaria, el contagio de nuestros familiares, la pérdida de nuestro negocio, porque hemos tenido que cerrar, hemos perdido ventas. Han sido tantos factores que han podido generar una crisis emocional y que no han permitido tu adaptación durante este tiempo de pandemia. Entonces, es ahí donde nosotros hemos querido trabajar. Es fácil trabajar salud mental en vivo y en directo. Es buenísimo el avance que se tiene respecto a todo lo que es la salud mental. Pero ahora, en tiempos de pandemia, nadie sabía cómo actuar. De pronto, la iniciativa del Consejo Directivo Regional, encabezado por el Colegio de Psicólogos del Perú, porque en marzo nos dijeron, ok, tenemos esta dificultad, activemos brigadas azules. Y cada región se ha organizado. Y nosotros desde marzo hemos empezado a preparar absolutamente todos los manuales de capacitación para los psicólogos que han sido parte de este servicio de acompañamiento y contención emocional. Hemos preparado material, hemos preparado guías, formularios de entrenamiento, de evaluación, hemos generado incluso códigos de ética, porque nuestros psicólogos no han recibido absolutamente nada del Colegio de Psicólogos en pago y ni en remuneración, y tampoco han recibido absolutamente nada de ningún poblador, porque ha sido un servicio totalmente voluntario y gratuito. Entonces, se han generado varios documentos y herramientas que ha permitido capacitar durante el mes de marzo. ¿Y qué es lo que específicamente se ha trabajado? Se ha procurado identificar qué es esa acción que ha generado la crisis en la persona y que de pronto ha provocado respuestas desorganizadas. Por ejemplo, mal humor, llantos, dificultades en sueño, que se te vaya el apetito, o que de pronto te dé más hambre, que estés más irritado, que estés más fastidiado, que estés distraído, que tengas dificultades para retener información. Todo ello son las respuestas desorganizadas que hemos tenido frente a esta crisis y a esta dificultad y a este proceso atípico. Entonces, cuando las personas han estado ya en serias dificultades, han llamado al servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el profesional? Identificar estas respuestas desorganizadas para que todos los psicólogos con sus herramientas personales han ayudado a que el usuario pueda restablecer su calma y pueda lograr identificar qué alternativas de solución tiene frente a esta situación que le ha generado crisis. Y lo ayudamos a entrar a un espacio de estabilización emocional. Y entramos al proceso de contención emocional que ha hecho el profesional psicólogo. Y dentro de este proceso hemos ayudado a que el usuario identifique sus herramientas personales y su red de soporte para que esta persona logre adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva coyuntura que le está tocando vivir, para que pueda retomar y recuperar todas sus fuerzas y energías y pueda tener el control de su vida nuevamente. Básicamente, esto es lo que hemos querido generar en el servicio de acompañamiento y contención emocional. No hemos trabajado terapia psicológica, porque las circunstancias no nos permitía poder hacerlo. Entonces, se ha generado esta contención emocional absolutamente a todos los usuarios que han llamado al servicio y que han requerido la atención. Nuestro alcance como Consejo Directivo Regional, octavo, es Cusco y Madre de Dios. Sin embargo, las redes sociales permiten la maravilla que hoy, ¿verdad? Que yo desde Cusco pueda exponer junto con mi colega que está en Lima. Y pasó lo mismo, ¿no? Las redes sociales y la información, la difusión del servicio hizo que llegara finalmente a nivel nacional y que pudiéramos atender a usuarios de distintas provincias, de distintas ciudades. Incluso, circunstancialmente, también hemos atendido a algunos usuarios del extranjero que también
se han sumado a esta necesidad de atención y que ha facilitado las redes sociales, la difusión de las redes sociales. Nosotros recordemos que las redes sociales es un medio en masas, ¿no? Se multiplica la información y de hecho a veces eso es bueno. Nosotros hemos logrado atender atendidos 3.824 personas que han recibido el servicio de contención emocional, que han llamado al servicio y que han sido atendidos por un psicólogo. Dentro de esta población podemos observar que el 74,4% de la población atendida han sido mujeres. Y de ellos, el 25,6% es población masculina. Algo que nosotros era necesario poder saber para ver qué herramientas podíamos utilizar con los usuarios era saber si habían recibido antes atención psicológica. Y bueno, dentro de los datos que se han podido rescatar de estas atenciones telefónicas, es que el 65,4% de la población atendida no recibió atención de algún psicólogo, nunca. Y que el 29,5% sí fue atendido alguna vez. Y que todos dejaron su proceso. O sea, nadie nos ha comentado que ha terminado su proceso terapéutico. Sí han recibido sesiones, ¿no? 2, 3, por ahí. Mientras que un 5,1% refiere que ha recibido una sola atención, porque tuvieron una denuncia, porque falleció un familiar, porque se separaron, por sendos motivos, pero solo una vez. Y que eso ha sido en el pasado, entre 6 y 2 años pasados. Algo que se ha logrado identificar es si el usuario ha estado ansioso, ansiosa, preocupado o preocupado por varios temas en la mayoría de esos días previos a la llamada. El 92,3% ha indicado que sí, que ha estado ansioso o preocupado por la coyuntura de la vida, por varios motivos, ¿no? Por varios motivos que en realidad no los hemos apuntado todos, pero la mayoría de ellos podrían identificar el tema de salud, el riesgo, la parte económica, el trabajo, ¿no? La alimentación, tantas dificultades que ellos han tenido y que tenemos todavía en realidad. No es un tema que ha pasado, es una realidad en la cual nosotros seguimos viviendo y esas dificultades se siguen presentando. Y definitivamente cuando las personas tenemos determinados recursos emocionales, a lo largo del tiempo también necesitamos fortalecerlo. A lo largo del tiempo también podemos sentirnos desvalidos. Entonces, qué importante es siempre poder tener esa red de soporte emocional que hace un rol tan importante la familia. Qué importante es ahora, ¿no? Poder darnos un abrazo entre los miembros que vivimos en nuestra casa. Porque así como que es sumamente reconfortante dentro de nuestra casa, si no salimos, darnos un abrazo, también recordemos que darnos un abrazo ahora es una conducta de riesgo. Igual que las drogas y el alcohol. Si nosotros salimos y nos damos un abrazo con un amigo, es una conducta de riesgo. Entonces, qué importante es ahora tener redes sociales, pero redes sociales que nos permita acercamiento emocional, pero sí o sí nos exija el distanciamiento social. Otro de los datos que nosotros hemos podido recabar en estas evaluaciones es que el usuario se ha sentido excesivamente preocupado por temas negativos, por circunstancias malas, ¿no? Que podrían ocurrirle a personas cercanas a ellos. Se puede identificar que el 61,5% de los usuarios manifiesta haber sentido excesiva preocupación. Y es precisamente esa excesiva preocupación que lo ha llevado a hacer uso del servicio de acompañamiento y contención emocional del Consejo Directivo Regional Octavo, Cusco y Madre de Dios. Al usuario le produce mucha angustia, incluso tener pensamientos de muerte, pues se ha identificado que el 62,3% de los usuarios refirió sentir angustia e incluso pensar en la muerte. Esta pregunta en realidad fue importante y fue un pedido
también de nuestros aliados, que fue DIRESA en Cusco, se conoce como la Dirección Regional de Salud. Nosotros invitamos a DIRESA a que se sume a nuestra actividad, a nuestra estrategia de salud mental. De hecho, DIRESA y el Ministerio de Salud tiene otros parámetros, tiene otra forma de trabajar, ¿no? Y de pronto somos dos instituciones que finalmente hemos coadyuvado a poder trabajar la salud mental en Cusco. Y ellos nos han pedido varios, que incluyamos dentro de nuestros formularios de atención varios ítems. Entre ellos, precisamente el si tenían seguro. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros identifiquemos alguna dificultad emocional, o que requiera alguna atención adicional, o que tiene una dificultad emocional no diagnosticado, o que de pronto ha tenido que dejar su proceso terapéutico por el tema de la pandemia, nosotros podamos derivarlos a los centros de salud que correspondan en función a su seguro. Recibir poder tener una respuesta favorable frente a esta pregunta ha sido bastante accesible. Pero, sin embargo, déjenme comentarles que la gran dificultad que hemos tenido es que nos den sus DNIs. El poblador tenía claro que era un servicio gratuito y se sentía sumamente invadido cuando al final de la contención emocional se le preguntaba estos datos. Pero decían, pero no es necesario, ¿pero para qué? Entonces ya un usuario que ya estaba tranquilo, sereno, ya no era necesario generarle una situación de malestar o de incomodidad. Y muchos de los pobladores se han sentido sumamente afectados cuando les preguntábamos su DNI o en qué distrito vivía, porque esos datos eran sumamente necesarios e importantes para el MINSA. ¿Para qué? Para que pueda focalizar a su población de atención. Pero han sido datos que realmente no han sido muy bien recepcionados por la población. Pero, sin embargo, sí podemos y hemos referido a nuestros usuarios que considerábamos necesario que requerían una atención especializada o que puedan continuar un tratamiento, ya cuando, por ejemplo, se restableció el servicio de psicología, porque entendamos que inicialmente uno de los servicios que no tenía atención era el de psicología y odontología. Ya con los meses se generaron los protocolos necesarios para que se pueda dar la atención del mismo modo, de manera telefónica. Entonces, podemos aquí identificar que el 40% de los usuarios cuentan con seguro SIS y que además el 44.3% tiene seguro de salud, mientras que el 15.7% carece de seguro. Muchos han indicado que no tienen ningún seguro, que es ninguno, y que otros son profesionales o trabajadores independientes y que si necesitan algo, pues lo pagan, ¿no? Entonces, por este dato nosotros podemos entender que hemos atendido a población que aproximadamente el 80% de nuestra población atendida sí tenían una referencia, un seguro que podía o que puede cubrir su necesidad de salud mental. Y finalmente estos datos pueden coadyuvar a saber qué tenemos que hacer. ¿Por qué no fueron a estas instituciones? De repente la respuesta es precisamente la falta de recurso humano. Aquella razón principal dentro de nuestro diagnóstico que hemos identificado como una debilidad y por ello hemos tomado la decisión de generar este servicio de atención en favor de la comunidad. El grado de afectación al inicio de la atención. Para nosotros era sumamente importante como profesionales poder identificar qué tan afectado estaba el usuario. Para ello teníamos dos filtros, les comento. Nosotros tenemos las atenciones de emergencia, urgencia y atenciones convencionales. ¿Qué significa ello? Que si, por ejemplo, llama a una persona en aparente estado crítico de crisis, con bastante descarga emocional, eso significa que necesita una atención de emergencia. Entonces, dentro de nuestro proceso de atención es que el psicólogo locutor que recepciona la llamada tiene que ubicar a un psicólogo máximo en 2 horas. O sea, los psicólogos han tenido horarios de guardia y horarios de atención. Entonces, máximo en 2 horas tenía que estar un psicólogo libre para poder atender esta emergencia. Ese era un primer filtro cuando identificábamos
afectación emocional en el usuario. Cuando, por ejemplo, se identificaba que era una urgencia, se da 24 horas para que se pueda generar la atención de este usuario. Y si es una atención convencional, se pacta con el usuario en qué horario y qué día le es más cómodo que el psicólogo voluntario le devuelva la llamada para la atención. Y se le sugiere que sea un espacio donde no haya bulla y donde pueda hablar con tranquilidad y que, bueno, que por lo menos pueda estar tranquilo entre 45 minutos y 60 minutos, que ha durado cada llamada de atención para cada atendido, pues, ¿no? Entonces, ese ha sido un primer filtro dentro de nuestro servicio. Y un segundo filtro, obviamente, ha sido durante el proceso de la atención, donde se veía las respuestas desorganizadas que podía tener el usuario, donde se ha identificado, por ejemplo, llantos, gritos, repetición, negación y varios indicadores que los profesionales podían identificar y han logrado determinar finalmente si estaban en un grado de afectación muy crítico, crítico, muy alto, moderado o bajo. Pero definitivamente no ha llamado a alguien que no ha estado afectado, ¿no? Entonces, tenemos dentro de estos resultados que el 50% de los usuarios tuvo afectación moderada, mientras que un 32% de los atendidos, su afectación emocional fue alta. Y además, un 17% de esta población atendida tuvo afectación emocional baja. Permítanme comentarles un poco la estructura de nuestro servicio voluntario de acompañamiento y contención emocional. Más o menos ya les he comentado cómo se gestó esta idea, ¿no? Esta idea se gestó a través de las Brigadas Azules del Colegio de Psicólogos del Perú, y el Consejo Directivo Regional hizo un diagnóstico de cuál era nuestra situación y de qué podíamos hacer como institución deontológica. Y evaluando dentro de nuestros instrumentos de gestión, tratamos de identificar algunos artículos que nos permitan poder generar esos espacios de atención. Es ahí donde se generan estos servicios y finalmente se dio una coordinación general a cargo del Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios, que somos 4 miembros. Además, trabajamos íntegramente y constantemente con el equipo de capacitación y monitoreo durante, durante 10 meses. Nosotros con el equipo de capacitación y monitoreo hemos empezado a trabajar desde el 1 de marzo. ¿Para qué? Para que pudiéramos generar todos los instrumentos que nos permitan capacitar a los psicólogos y poder generar el monitoreo de los psicólogos. Es sumamente importante poder informarles que se ha hecho una convocatoria pública para que participen dentro de este servicio voluntario, psicólogos, colegiados, habilitados, con 4 años de experiencia en psicología clínica o en psicoterapia. Y que además tenían que cumplir una semana de capacitación diaria. Y que para poder ser parte del examen final eliminatorio, no podían haber faltado ni un día de la capacitación. Y para que puedan ser parte del servicio de acompañamiento y contención emocional, tenían que superar el 75% de la nota máxima. Si era menos del 75% de éxito de la prueba, no han participado como psicólogos acompañantes. Les hemos dado esa denominación como psicólogos acompañantes a todos los psicólogos que han atendido a los usuarios y que finalmente han trabajado 78 psicólogos acompañantes en nuestro servicio desde el 11 de abril hasta diciembre. Pero además, también se ha hecho la convocatoria de los psicólogos locutores. Definitivamente con los psicólogos locutores también se han pedido esos requisitos de experiencia. ¿Y cuál era el rol principal de los locutores? Los locutores tenían los celulares en 4 turnos. ¿Para qué? Para que la población pueda llamar
La población podía llamar durante las 24 horas del día, pues, ¿no? Prácticamente, porque al inicio era de 7 de la mañana a 10 de la noche durante los 3 primeros meses. Posteriormente se ha bajado de 9 a 9 porque vimos que en esos horarios no había muchas llamadas. Entonces Doctora, quisimos optimizar el tiempo. doctora, Sí, bueno, ya, disculpe usted, dígame. ya el tiempo se ha vencido, le agradeceríamos que tenga 2 minutos para concluir. Ok, muchas gracias. Entonces, A podemos usted. ver que al final hemos tenido un equipo de 115 psicólogos en la región Cusco para poder hacer la atención. Dentro de nuestras actividades de promoción, también hemos trabajado como gestores del Respira Cusco, con la intención de poder generar o aliviar las dificultades respiratorias de todos los pacientes que han enfermado del COVID-19. Nosotros el 30 de diciembre hemos generado una ceremonia simbólica en la cual se ha dado un reconocimiento, esa es la tarjeta de invitación, y les hemos dado un reconocimiento por la participación voluntaria a todos los psicólogos que han participado en este servicio de acompañamiento y contención emocional. Ellos son algunos de los psicólogos que nos han acompañado tanto en el equipo de capacitadores como en el equipo de psicólogos acompañantes y también en el equipo de psicólogos locutores. Esto es todo, muy agradecida a nombre del Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios del Colegio de Psicólogos. Ahí les podemos facilitar el link de nuestra página web y también de nuestro Facebook, donde siempre estamos procurando generar información que pueda nutrir y ayudar a la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Caneros. A continuación, habiendo concluido las exposiciones, siguiendo la programación de Martes Democráticos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo aquí un número de preguntas. Voy a pedirles a las expositoras, por favor, la mayor brevedad posible para poder, porque son bastantes preguntas. El público ha estado muy interesado hoy día. Para la doctora Hilary Ramírez, por favor. La primera pregunta dice, ¿quién monitorea la ejecución de la implementación de los equipos de salud mental en el primer nivel de atención? ¿Cómo está garantizando la Dirección General de Salud la implementación adecuada de los centros de salud mental comunitaria? ¿Cómo se da el cumplimiento de los objetivos de la atención en los centros de salud mental? Bien, agradezco la pregunta, es muy importante, no sin antes también agradecer y felicitar los esfuerzos de Vanessa desde Madre de Dios, y sabemos que Cusco es una región extremadamente trabajadora, tenemos muchos centros de salud mental comunitaria y seguramente van a ir de la mano con la región Madre de Dios, que también tanto esfuerzo con los colegas de ahí, realmente excelente labor, Vanessa. Felicitaciones por ello. Me ha dado mucho gusto lo que hacemos los colegas y desde cada uno de nuestros espacios, como les decía, eso es parte de la labor comunitaria, ¿no? Que no pertenece a un sector, sino que pertenece a todos y cada uno de nosotros. Bien, para responder la pregunta que nos hacen con respecto a quién monitorea, desde la Dirección de Salud Mental, en primer lugar, existe un plan de fortalecimiento, como ya les había mencionado, que está proyectado al 2021, donde tenemos metas proyectadas desde el año 2018 al 2021 para ir programando profesionales de psicología en el primer nivel de atención, profesionales para los establecimientos o centros de salud mental comunitarios especializados, profesionales o recurso humano para las unidades de hospitalización en salud mental de los hospitales generales en todo el país, también profesionales y personal que va a atender en los hogares protegidos, que también son parte del modelo de atención comunitario y que ya vienen brindando un hogar digno a las personas que no cuentan con familia, que no cuentan con recursos, o donde de repente la familia es mucho más dañina y tóxica y tienen que salir fuera del hogar.
tienen para ello los hogares protegidos, que se da como una manera alternativa y digna para todas las personas que tienen un sufrimiento de salud mental grave y que no tienen que estar recluidas en un hospital psiquiátrico. Nosotros monitoreamos en el marco de la ley, la 3947, que nos da un plazo determinado para cumplir justamente este proceso de implementación del modelo comunitario a nivel del país, y es ahí donde nosotros solicitamos en todo caso estas iniciativas, como lo que nos ha mencionado Vanessa, la iniciativa del Congreso, el respaldo de las autoridades, el impulso para que nos puedan respaldar. Defensoría del Pueblo está de la mano trabajando siempre con nosotros, viendo y supervisando la atención en estos nuevos servicios que se cumplen en el marco de la ley, de su norma y de su reglamentación. Dentro de la Dirección de Salud Mental hay un equipo fuerte de gestión que monitorea, ¿no?, cada transferencia presupuestaria que se realiza a las regiones para la implementación de estos nuevos servicios, para contar con el recurso humano, el mobiliario y todo lo que se requiere para acercar y reducir esta brecha, y sobre todo en las poblaciones mucho más vulnerables y distantes de nuestro país. Esta brecha de atención en salud mental que por muchos años ha sido muy dura, muy fuerte, y que no se podía pues sopesar centralizada en la ciudad de Lima, ¿no? Era muy complejo esto. Nosotros estamos comprometidos con este cumplimiento para seguir avanzando, pero también requerimos del apoyo de la población, de la comunidad, y hacer visibles sus necesidades. Detrás de ello está el Ministerio de Economía y Finanza, que nos ha respaldado en este crecimiento de acuerdo a la ejecución de cada región, y prácticamente a este año hemos quintuplicado, ¿no?, desde la gestión de la Dirección de Salud Mental, el presupuesto en salud mental para todo el país. A la fecha se han contratado más de 4.000 psicólogos para los establecimientos del primer nivel de atención, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los centros de salud cercanos a nuestros domicilios, que son los que van a identificar los casos graves que van a ser referidos a los centros de salud mental comunitarios, y que las personas puedan acceder de manera digna, cercana, y que puedan tener también los servicios cercanos a su familia, a su comunidad. Ahora, si bien es cierto, todavía hay algunas limitaciones. El país no cuenta con la cantidad que nosotros quisiéramos de profesionales en psicología, en psiquiatría, ¿no?, que quieran trabajar además para el Estado. Sabemos que existen muchos profesionales, pero muchos todavía prefieren, y esto es evidente y conocido, la práctica privada. Pero ya viendo esta reforma, este acercamiento, este nuevo espacio que se está brindando, estamos teniendo y considerando muchos profesionales que vienen desde cada sociedad civil, agrupación, así como el Colegio de Psicólogos. Hay muchas agrupaciones que vienen respaldando el trabajo que se da desde el Ministerio de Salud, y se viene trabajando de manera conjunta a nivel de la Rectoría y a nivel de la sociedad civil, siempre de la mano con la comunidad. Muchas gracias, doctora. Ahora, una primera pregunta a la doctora Vanessa Graneros. Dice: ¿qué estrategias podemos implementar en niños y adolescentes para trabajar ansiedad, estrés y depresión? Ok. Bueno, en realidad el manejo del tiempo y de las actividades en casa es sumamente importante. De hecho, que vamos a tener mucho más dificultades en los niños que ya han presentado dificultades previas antes de la pandemia, y que es mucho más difícil ahora para un papá que es su profesor y que además tiene que trabajar. Es mucho más difícil poder controlar de pronto esas dificultades en los niños, pero para ello es sumamente importante poder agendar actividades, diversas actividades que puedan llamar la atención y sobre todo ayudar al niño a que identifique sus emociones. Todas las preguntas en una sola. El manejo emocional es sumamente importante y necesario en los niños, y debemos entender que cuando nosotros tenemos niños que criamos, necesitamos ser adultos emocionalmente estables. Porque si yo soy un adulto emocionalmente inestable, voy a tener un niño
inestable. Entonces yo necesito con mi ejemplo, con mi comportamiento, poder darle esa tranquilidad y serenidad al niño, pero es importante que yo le pueda distribuir actividades de interés, de aprendizaje y de muchas otras expresiones que él pueda dentro de las dificultades que tenemos hoy en estos espacios de la casa o incluso en un corto espacio de la casa y sin poder salir a la calle, ¿no? Además, los niños se adaptan rápidamente a ciertas normas o referencias que se da en la casa, a estas reglas. ¿Cuándo? Cuando tenemos adultos emocionalmente estables. Por favor, quedémonos con esa idea. Los adultos somos responsables finalmente del tipo de comportamiento que tiene el niño en nuestra casa. Bueno, creo que se quedó sin audio. Una segunda pregunta para la doctora Ramírez Freire. ¿De qué forma se están realizando las atenciones en los centros de salud comunitarios para la atención con niños, adolescentes y personas adultas mayores? ¿Cómo podemos ayudar a sobrellevar la actual situación de cuarentena en personas con ansiedad? Bien, los centros de salud mental comunitarios, como lo mencioné hace un momento, desde inicio de pandemia se tomaron aproximadamente una semana para organizar sus acciones, sus actividades, priorizar los casos, priorizando obviamente a la niñez y a la adolescencia, debido a la suspensión total y limitación de todas sus actividades cotidianas. Entonces, lo que se hizo es cambiar la forma de atención, que fue súper rápida. Los centros de salud mental comunitarios nunca cerraron, no paralizó la atención y se empezó a trabajar de manera remota a través de las llamadas telefónicas y videollamadas. Tenemos experiencias muy bonitas desde los terapeutas ocupacionales y terapeutas de lenguaje que implementaron todas las maneras creativas para no perder la secuencia de atención que se venía brindando a los niños de manera presencial. Asimismo, en el caso de que las familias no pudieran tener acceso de repente a una línea telefónica, acceso a internet, los profesionales se trasladan y trabajan en pequeños grupos fuera del domicilio, sobre todo en regiones. Tenemos experiencias muy bonitas de participación, ¿no? Obviamente contando con todas las medidas de bioseguridad indicadas por el Estado, y no se paralizó. Asimismo, Disculpa, Hilary, tu audio se apagó. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, de repente si no se escuchó la parte de que no solamente el trabajo con los niños y adolescentes se da desde los centros de salud mental comunitarios, sino también se fortaleció este trabajo a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, a través de guías metodológicas, a través de guías que nos permitan hacer que los docentes puedan también de manera virtual reconocer todos estos malestares e identificarlos y poder enlazarlos con los servicios especializados, dado que los niños iban a cambiar totalmente el esquema de educación que se venía recibiendo. Y obviamente, como ya se ha mencionado hace un momento, la sobrecarga en el hogar, que obviamente es canalizada también a través de todos los estresores y siempre con la parte más vulnerable en nuestro hogar, que son nuestros niños, adolescentes y adultos mayores. Así es que a la fecha los centros de salud mental comunitarios, de manera presencial y virtual, han venido brindando, de acuerdo a las necesidades de cada familia, la atención especializada. En esta nueva cuarentena, igual se han organizado para poder hacer los acercamientos y los acompañamientos continuos y también recibir nuevos casos. Se había mencionado un caso muy dramático en el Cusco. Aquí también hemos visto el registro de niños, lamentablemente, con intentos, con pensamientos suicidas,
debido a todo este tiempo de confinamiento, que a pesar de los esfuerzos de los padres, que a pesar de el acercarnos, vincularnos, conversar, siempre es insuficiente. Es muy importante que el acompañamiento que hacen los colegas psicólogos, que hacen los profesionales de salud interesados y fortalecidos en sus competencias para no solo atender el malestar físico de un niño o un adolescente, sino ir más allá de lo que podamos ver o escuchar en ese momento de atención, también tenga que ser viabilizado hacia la atención o la detección oportuna de los problemas de salud mental que en este tiempo están aflorando y que seguramente van a repercutir aquí a un corto periodo que obviamente no está muy lejano de nosotros. Así es que creo que lo más importante es estar preparado, brindar el acompañamiento, informarnos, acercarnos y buscar ayuda de un especialista. El Ministerio de Salud tiene las líneas de atención, la línea 113, que durante este año ha recibido más de 2 millones de llamadas de la población por temas relacionados con COVID, y dentro de ellos también de la mano todos los problemas de ansiedad relacionados por el tema del contagio, ¿no? Entonces, por las pérdidas, por el duelo, por el estar separados de la familia. Así es que hay un equipo de profesionales que reciben estas llamadas y brindan las orientaciones para poder hacer la referencia a los establecimientos más cercanos de acuerdo a la problemática o a la consulta que realizan las personas. Es la línea 113 del Ministerio de Salud, opción número 5, para consultas u orientaciones de salud mental. Muchísimas gracias. Ahora una última pregunta para la doctora Jenny Vanessa. ¿Qué opinión le merece que no haya reconocimiento de especialistas por parte del Colegio de Psicólogos, teniendo en cuenta la necesidad de salud mental y que la SUNEDU sí reconoce estos estudios de especialidad? En realidad, el Colegio de Psicólogos de Perú sí tiene un área de certificación y acreditación profesional. Tiene el Colegio de Psicólogos y esto es difundido a nivel nacional. Sin embargo, también debemos de entender que las certificaciones que emiten las universidades, dentro de lo que son especialidades, absolutamente en todas las profesiones, por exigencias de SUNEDU, tienen un reconocimiento diferente al de un colegio profesional. Y eso no responde a la dejadez de un ente deontológico, sino a las normativas propias del Ministerio de Educación. Pero dentro de lo que es el Colegio de Psicólogos, sí tenemos la certificación de competencias profesionales en el área de especialidad del profesional. Muchísimas gracias a ambas expositoras. Le quedamos muy agradecidos. Excelentes sus exposiciones. Y vamos a culminar la rueda de preguntas. Vamos a dar el uso de la palabra a la señora congresista Matilde Fernández Flores para que dé clausura del evento. Bueno, gracias por la paciencia. Agradecer la participación de nuestros excelentes ponentes, en la persona de la doctora Luz Ramírez Freire, del Ministerio de Salud. Igualmente a la señorita Jenny Graneros Tairo, del Consejo Directivo Regional Cusco y Madre de Dios. Se ha desarrollado un tema bastante importante, lo que es el tema de salud mental. En estos tiempos de la pandemia, con un tema inusual de confinamiento, que ha sido un nuevo tema tan perjudicial, entre comillas, para muchas personas y muchas familias, pero al mismo tiempo tomando en cuenta la posibilidad de que esto pueda ser una forma de reencontrarnos en la familia, de rescatar el espíritu de lo que significa el término familia. Creo que eso también es una parte que tenemos que rescatar. Al mismo tiempo, también mencionar de que el trabajo que vienen realizando los señores profesionales en psicología es con tema de inclusión social, con temas de interculturalidad. Lo han mencionado ambas ponentes, que el trabajo es interdisciplinario, respetando la cultura, las creencias, los estilos de vida, el idioma, que es muy importante. Asimismo,
También reconocer el tema de la depresión y ansiedad, que es fruto de este inusual confinamiento que vivimos hoy en día. De pronto, la mamá o el papá se ha convertido en el profesor, instructor de los niños, con muchos problemas de por medio, de acceso a Internet, por ejemplo. Cusco, principalmente, es un lugar bastante, tiene comunidades campesinas bastante dispersas, y a ellos pues no llega un tema de conexión con el Internet. Y esto ha conllevado a muchos problemas de tipo económico, social, más aún que también fruto de esta pandemia tenemos muchas familias que han perdido a un ser querido. A nivel del Perú ya bordeamos los 40.000 fallecidos, y a nivel de Cusco los 1.300, un poco más, que esto repercute realmente en la población en general, llevando consigo llanto, dolor, porque los pacientes ingresaron a un hospital, pero nunca más lo vieron los demás integrantes de la familia para poderse despedir, por lo menos. Y esto ha creado muchos problemas emocionales en las familias cusqueñas y peruanas. Creo que la labor que hace cada uno de los profesionales de psicología es muy importante. El tema del psicológico es la conducta, el estudio de la conducta humana. No es una herida física donde lo podemos suturar, una herida abierta podemos suturar, podemos hacer de que una herida pueda cicatrizar fácilmente, pueda cerrar fácilmente. Un tema de psicología es un poco más fuerte, y por lo cual yo les agradezco la ponencia que han hecho, señoras profesionales en psicología, reconocer de sobremanera el trabajo que hacen, principalmente como integrantes de primera línea, las psicólogas que están en los hospitales, en los centros de salud, en los centros comunitarios, porque ustedes hacen un trabajo bastante fuerte, porque no solamente es atender a un niño, a un adolescente, no es solamente atender a un adulto mayor, es mucho más que eso, porque muchas veces hacen la labor de reinsertar a una persona que ha sido objeto de violencia, en distintos términos. Yo de sobremanera agradezco mucho el trabajo que hacen, porque yo conozco de cerca la labor que hacen ustedes. Saludar en la persona de ustedes, señoritas psicólogas, a todo el profesional en psicología, que hacen un trabajo bastante loable. Ya lo ha mencionado la señorita psicóloga de Cusco, que han hecho un trabajo ad honorem, a pesar de las dificultades económicas que tienen seguramente muchos profesionales de psicología. Pero creo que aquí importa más la tranquilidad emocional de la población en general. Vivimos tiempos muy difíciles, y eso lo sabemos todos. Depende de cada uno de nosotros el hecho de que esta pandemia pueda ser controlado por cada uno de nosotros. Cumplir con todos los protocolos. Hoy día hacemos estas sesiones virtualmente, porque qué mejor sería si lo hiciéramos en forma presencial, porque mirándonos a los ojos, los gestos, todo ello, seguramente causaría impacto también en las personas que estuvieran con nosotros. Pero tenemos que adaptarnos a este nuevo espacio que nos da el de utilizar un medio, una herramienta que viene a ser un celular o una computadora. No me queda más que agradecer a cada una de ustedes, señoritas ponentes, la señorita psicóloga Hilary Ramírez, la señorita presidenta del Consejo Directivo Regional Octavo Cusco y Madre de Dios, la doctora Jenny Graneros Tairo. Muchísimas gracias por vuestra ponencia. Les quedamos muy agradecidos a nombre del Congreso de la República, de la tercera vicepresidencia del Congreso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos también que se encuentran en la plataforma. Muy buenas noches.